punto Q sería para dicho lado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es esto? La distancia entre estos puntos medios de ese par de lados sería la llamada base media. Esa base media se calcula tomándole la mitad a la correspondiente base. Si la base media, por ejemplo, fuese de medida 4 unidades, la base será el doble, o sea, 8 unidades. ¿Qué más? El teorema de la menor mediana en todo triángulo rectángulo. En todo triángulo rectángulo, la menor mediana es la relativa a la hipotenusa y mide la mitad de dicha hipotenusa. Si esta hipotenusa fuese de medida 10, acá sería 5, acá también. Y esta, que es la menor mediana, también sería de 5 unidades. Ahí se determina un triángulo con dos lados iguales. Y en ese triángulo, pues, este ángulo será igual con este otro. Ya, eso vimos en la clase pasada. Ahora veremos los triángulos rectángulos notables y los casos aproximados. Un triángulo rectángulo notable es aquel que tiene un ángulo notable. Un ángulo notable puede ser 15 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 75 grados, 90 grados, en el primer cuadrante, ¿no? Y en el segundo cuadrante, 105 grados, 120 grados, 135 grados, 150 grados, hasta el 180 grados también es un ángulo, entre comillas, notable, ¿no? Son notables también aquellos ángulos que miden, por ejemplo, 450 grados, 540. Estoy hablando ya del ángulo trigonométrico, ¿no? No de un ángulo geométrico. Entonces, alguien dijo por ahí, los ángulos notables son múltiplos de 15. Bueno, podría ser dicho de esa manera, ¿no? Algo parecido es en el álgebra. En el álgebra, por ejemplo, un tema parecido es los productos notables. A ver, ejemplo. ¿Con qué nombre se conoce a este producto notable? ¿Con qué nombre se conoce? Ya, muy bien, Pirca. Muy bien, Pérez. Ya. A ver, solamente Pirca y Pérez respondieron, el resto está calladito. Vamos, quiero más respuestas. Use el chat, si desea también puede hablar. ¿Con qué nombre se conoce a ese producto? A ver, creo que recién están despertando. A ver, Bazán Quispe, Carlos Abraham. Vamos, Bazán, escribe en el chat. Machaca, muy bien. Vamos, Bazán. Bazán Quispe, Carlos Abraham. Escribe en el chat. Ya. Bazán. Pasa, Bazán, no estás en el salón. Medina, esa es álgebra, pues. ¿Qué más podría ser, digo? Ok, Ñawin, ok, Larico, ya, muy bien. Ese muchacho, Bazán Quispe, ¿dónde está? A ver, Becerra Castellano. Huarcaya, ok. Olaya, muy bien. Ya. El que no me responde lo estoy anotando. Ya, cuidado, ¿ah? Ya, ok, muy bien. Se llama diferencia de cuadrados, ¿cierto? Sería entonces el cuadrado de X restado del cuadrado de Y. En literatura hay obras que son bastante notables. Obras notables de la literatura universal. A ver, yo voy a poner el título de la obra y ustedes me dicen el autor, que es bastante notable. Ya de un autor peruano, bastante conocido. La obra se llama La serpiente de oro.
¿Quién fue el autor de esta obra? ¿Cómo va a ser Ricardo Palma? Carambas. Larico, muy bien. Chao, pues muy bien. Olaya, muy bien. Ya, Ciro Alegría, ¿cierto? Que fue su alumno de Abraham, no, ¿qué estoy hablando? Que fue su alumno de César Vallejo. Ok, muy bien. Barrera, ok. Aranda, muy bien. Ya, es de Ciro Alegría, ¿cierto? Ya, ok. Entonces, ahí tienen una obra bastante notable, ¿no? En geometría, los triángulos, rectángulos notables y los casos aproximados. Empezamos por el primero de esos triángulos, rectángulos que son bastante notables, bastante conocidos. El notable de 30 grados y 60 grados. Uno, notable de 30 grados y 60 grados. Voy a graficar un triángulo rectángulo. Por ejemplo, así. Pero de tal manera que uno de sus ángulos sea de 30 grados. Arriba, en el vértice superior, ese ángulo de 30 grados. Y abajo, en el vértice inferior izquierdo, el ángulo recto. Obviamente, en este vértice el ángulo sería 60 grados. No es necesario colocarlo. Se sobreentiende que acá es 60 grados. Se demuestra lo siguiente. El cateto opuesto al ángulo de 30 grados sería como 1, por ejemplo, un K. Pero el 1 ya no es necesario colocarlo, ¿cierto? Se sobreentiende que K es un K. Obvio el 1 y me quedo solamente con K. El cateto opuesto al ángulo de 30 grados sería como 1, por ejemplo, K, mientras que la hipotenusa sería 2 veces. Ahora, para calcular este cateto, hacemos uso del teorema de Pitágoras. Entonces, Pitágoras por aquí con el lápiz. Y digo, este cateto, por ejemplo, que sea X, entonces sería X al cuadrado, más el otro cateto que es la constante K al cuadrado. Y eso debe de ser igual con la hipotenusa 2 veces K elevado al cuadrado. Operamos. X al cuadrado más K cuadrado. Esto será igual con 2 al cuadrado 4. K cuadrado. Ahora despejo X al cuadrado. X al cuadrado sería una diferencia. 4 veces K cuadrado menos K cuadrado. Eso sería 3 veces K cuadrado. Siguiente paso, sacar raíz. Sería entonces, raíz de X al cuadrado será igual con el producto de dos raíces. Primero sería raíz de 3 y luego por la raíz de K cuadrado. Simplifico. Entonces me queda que ese cateto X será raíz de 3 y por la constante K. Me voy al gráfico y este cateto, según lo demostrado, sería raíz de 3 por K. Pero el orden de los factores no altera el producto. A ver, alguien pone por aquí de repente de esta manera, ¿no? K veces raíz de 3. K veces raíz de 3. Puede ser de esta manera. Puede ser escrito de esta manera. K raíz de 3.
como que también puede ser de esta otra manera. El orden de los factores no altera el producto. Raíz de 3 y por la constante K. Bueno, pero tu profesor de álgebra te ha explicado que por orden, primero se coloca el número, luego la letra, ¿no? O sea, 2x es lo mismo que poner x y luego 2. Se sobreentiende que es x por 2. Y acá serían 2 veces x. Se recomienda primero poner el número y después la letra. Es lo que estoy haciendo aquí. Primero pongo el número, que es raíz de 3, y luego la letra, que es esa constante k. Ahora la pregunta es, ¿cómo calcular esa constante k? Eso depende de las condiciones del ejercicio. Por ejemplo, si me dicen esto, se tiene un triángulo rectángulo con uno de sus ángulos de 30 grados. Sabiendo que el menor cateto con la hipotenusa suman 12, se pide calcular el mayor de los catetos. Entonces planteo la ecuación. El menor cateto K con la hipotenusa 2 veces K suman 12. K más 2K igual 12. 3K igual 12. K sería 4. Y luego, este mayor cateto sería raíz de 3 por 4, o mejor dicho, 4 veces raíz de 3. Ya, como siempre, hay que plantear una ecuación, resolverla, calcular la incógnita y finalmente lo que me están pidiendo. Eso es lo que siempre estamos haciendo. Ahora alguien se preguntará, ¿y por qué tiene que ser así? Bueno, mejor dicho, me están preguntando que demuestre, ¿no? ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, por ejemplo, se puede demostrar de esta manera. Partiendo de un triángulo equilátero. Voy a graficar entonces un triángulo equilátero, que es aquel triángulo que tiene los tres lados iguales. Luego, en ese triángulo equilátero, sabemos que al trazar esta altura, esa altura también es mediana, también es bisectriz, también es parte de mediatriz y todo eso que habíamos visto en la clase pasada. Entonces voy a trazar la altura. Ahí está. El pie de la altura sería punto medio para este lado. Entonces, como es punto medio, digamos que del punto medio hasta este vértice, la distancia sea K. La otra distancia del punto medio hacia este vértice también sería K. Entonces, eso quiere decir de que este lado del triángulo sería K más K, o sea, 2 veces K. Acotamos esa distancia y le ponemos de medida 2 veces K. Este lado del triángulo equilátero mide entonces 2 veces K. Eso quiere decir que siendo un triángulo equilátero con ese lado de medida 2 veces K, los otros dos también serán 2 veces K. Por ejemplo, aquí sería 2 veces K. Y al trazar esta altura resulta ser bisectriz del lado, que este ángulo sería de 30 grados. Marco ese ángulo y le pongo con medida 30 grados. Y ahí tenemos la demostración del por qué en un triángulo rectángulo con este ángulo de 30 grados, el cateto opuesto a dicho ángulo es como 1, K, y la hipotenusa como 2, 2 veces K. Por aplicación del teorema de Pitágoras se logra el otro cateto, el cual sería raíz de 3 por esa constante K. Bueno, entonces, tengan presente que cuando tengan un triángulo rectángulo con uno de sus ángulos de 30 grados, el cateto opuesto a dicho ángulo es como 1, mientras que la hipotenusa como 2. Y el otro cateto sería como raíz de 3. ¿Cómo calcular la constante K? Eso depende del ejercicio. Ejemplo. Voy a copiar esto. A lo mejor voy a hacer otro. A mano alzada.
A ver, por ejemplo, se tiene este triángulo rectángulo. Es esto. Este ángulo mide notable, 30 grados. Y acá el ángulo recto. Se sabe que acá es X. Y acá es, vamos a decir que sea 3X menos 2. Se pide calcular la hipotenusa. ¿Cuánto será la hipotenusa? A ver, vamos. ¿Cuánto será la hipotenusa? Vamos, Perú. A ver, ese muchacho, Bazán, ¿ya está por ahí ya? Bazán Quispe, Carlos, Miss. Allá. ¿Qué pasó, Bazán? Te llamé más antes. ¿Qué pasó? Entraste tarde, supongo, digo. Ya. A ver, vamos, ¿cuánto sale la hipotenusa? Ya. Becerra, pongan su planteo de ecuación para ver si está bien planteada, ¿ya? No quiero respuesta, sino el planteo. Pon tu respuesta, digo, Becerra Castellano, pon tu procedimiento, mejor dicho. Quiero procedimiento, no quiero respuesta, ¿ya? Pongan el procedimiento. Vamos, Becerra, o perdón, Bazán Quispe, lo mismo. Pon tu procedimiento ahí en el chat. Quiero ver si estás trabajando o no. Vamos, estoy esperando. Solamente veo que uno nada más ha respondido, solamente Becerra. El resto, nada. ¿Qué está pasando? Ya, a ver, Pirca. A ver, Becerra, ya. Eso está bien, muy bien. Ya. A ver, Pirca. Ajá. Ya, ok. Pirca, calculaste X, pero no lo que te están pidiendo. Ya, muy bien, Villanueva. Ah, ya, ahora sí, Pirca. Ya, muy bien, Pirca. Ok. Siguiente tipo de triángulo notable, triángulo rectángulo notable, el de 45 grados y 45 grados. Obviamente sería un triángulo isósceles que tiene los catetos iguales. Voy a aplicar entonces a uno de esos triángulos. Que tiene los catetos iguales. En este vértice, por ejemplo, el ángulo de 45 grados. Obviamente el otro ángulo también será de 45 grados. Acá el ángulo recto. Acá 45 grados. Notable de 45 grados. Este cateto, digamos que sea de medida M. Un cateto con medida M. El otro cateto también será de medida M. Porque ese triángulo tiene dos ángulos iguales con 45 grados. Por lo tanto, sería un triángulo isósceles. Es decir, los catetos tienen la misma medida. Y si aplicamos el teorema de Pitágoras, esta hipotenusa sería raíz de 2 y por m. La hipotenusa como consecuencia del teorema de Pitágoras sería la raíz de 2 y por m. ¿Cuánto es m? No se sabe. Habría que calcularlo con las condiciones del ejercicio.
Por ejemplo, podrían decirme, sabiendo que los catetos en este triángulo suman 12, calcular la hipotenusa. Allá, si los catetos suman 12, pues acá será que m vale 6. Por lo tanto, la hipotenusa sería raíz de 2 por 6, o mejor dicho, 6 veces la raíz de 2. Siguiente tipo de triángulo rectángulo notable. El de 15 grados y 75 grados. Triángulo rectángulo notable de 15 grados y 75 grados. Algo así como esto. Más o menos. De tal manera que en este vértice el ángulo sea de 15 grados. Marco este ángulo. Y le pongo de medida 15 grados. Aquí en este vértice el ángulo recto. Obviamente el otro ángulo sería 75 grados, pero no es necesario ya colocarlo. Se sobreentiende que acá es 75 grados, pero suficiente con eso, ¿ya? Se demuestra que la altura es la cuarta parte de la hipotenusa. Voy a trazar entonces esta altura relativa a la hipotenusa. Le ponemos, por ejemplo, con medida h. Y se demuestra que la hipotenusa es 4 veces. O sea, 4h. ¿Cómo se demuestra? Usando el teorema de la menor mediana en ese triángulo rectángulo. Trazan la menor mediana. Acá sería 15 grados. Y luego acá sería 30 grados. Y en ese triángulo rectángulo notable de 30 y 60, 7 es h. Acá sería la menor mediana 2h. Acá también será 2h y por aquí también. 2h con 2h van a sumar 4h. Cuando tengamos un triángulo rectángulo con uno de sus ángulos de 15 grados, la hipotenusa sería 4 veces la menor altura. Ok, luego vienen los triángulos que son aproximados. Son casos aproximados. Aproximado de 37 grados y 53 grados. Esto es una definición, esto no se demuestra. Los anteriores casos sí se puede demostrar, pero esto no. ¿Por qué? Porque son definiciones. Cuando tengamos un triángulo que tiene de lados 3, 4 y 5, sería un triángulo rectángulo, con uno de sus ángulos de aproximadamente 37 grados. ¿Ok? Aproximadamente, ¿ya? No es tan real eso. Voy a graficar entonces un triángulo que tenga los catetos de medidas 3 y 4. Y luego la hipotenusa por el teorema de Pitágoras será pues con medida 5. Este cateto que está por abajo que sea de medida 3 unidades. Y el otro que sea de medida 4. Aquí es 3, aquí es 4. Acá el ángulo recto. Esos catetos determinan el ángulo recto. Por el teorema de Pitágoras, esa hipotenusa sería de medida 5. Y aproximadamente este ángulo, el menor ángulo, el opuesto al menor cateto, sería de 37 grados. De manera aproximada. ¿Ya? Aproximadamente 37 grados. No es cierto que sea exactamente 37 grados. Es aproximadamente 37 grados. Pero aquí hay que generalizar. Este es un caso particular. Lo general sería poner, por ejemplo, 3 veces K
Este cateto sería 4 veces K. Y la hipotenusa sería 5 veces K. Ok. ¿Cómo calcular la constante K? Eso depende del texto del ejercicio. De repente me dicen, se tiene un triángulo rectángulo con uno de sus ángulos aproximadamente 37 grados, sabiendo que su perímetro resulta ser 24 unidades. Se pide calcular la hipotenusa. El perímetro será 3K más 4K más 5K, o sea, 12 veces K, que tiene que ser 24. K sería 2. Y si K vale 2, 5 veces K sería 5 por 2, 10. Respuesta, la hipotenusa sería de 10 unidades. Último. Vamos a poner por acá este caso. Aproximado de 37 medios. Vamos a poner así. De 18,5 grados. Y su complemento que sería 71,5 grados. Se demuestra partiendo de este triángulo, a partir de este triángulo, ¿ya? Entonces, voy a graficar ese triángulo rectángulo. Cuando tengamos un triángulo rectángulo con uno de sus ángulos que es la mitad de 37 grados, la razón de catetos es de 1 a 3. Entonces, ahí está el ángulo recto. Y uno de sus ángulos de la mitad de 37 grados. O sea, 18,5 grados. La razón de cateto sería de 1 a 3. Es como 1 el opuesto a dicho ángulo y será como 3 el adyacente. Como 1, por ejemplo, podría ser un A, o sea, A, y como 3 aquí sería 3 veces. Por el teorema de Pitágoras, esto de acá sería raíz de 10 por A. Raíz de 10. Y por ese cateto que mide A unidades. Pérez. ¿Qué se ha hecho Pérez ahí, ya? No era necesario hacer todo eso. Ya, corrige eso, Pérez. Ya. Ok, si no hay alguna pregunta, daremos por terminada la teoría. ¿Alguna pregunta, digo? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Por qué están calladitos? ¿Ah? A ver, ¿quién está por acá? A ver, Fernández. Fernández, que ahí la estoy viendo. A ver, Fernández, ¿alguna pregunta? Profesor, ¿podría repetir la última? Ya. Miss, para compartir. Miss Irelda. Ya, profe, aquí estoy. Ya, para compartir, digo. Ya está. Ah, ok. Ya, entonces, cuando tengamos un triángulo rectángulo con este ángulo que mide la mitad de 37 grados, o sea, 18,5 grados,
el cateto opuesto sería como 1, mientras que el otro como 3. De repente acá es 2 unidades, acá sería 3 veces, o sea 6. Aplican el teorema de Pitágoras y acá sería raíz de 10 por 2, o sea 2 veces raíz de 10. Funciona de esa manera. De repente nos dicen, en este triángulo rectángulo los catetos suman 20. Planteo mi ecuación. A más 3A, o sea 4A igual 20. A sería 5. Posiblemente me pidan la hipotenusa. Sería raíz de 10 por 5, o mejor dicho, 5 raíz de 10. ¿Ok? La número 3 de la primera diapositiva. Ya. Cuando tengamos un triángulo rectángulo con uno de sus ángulos de 15 grados, se demuestra que la hipotenusa es 4 veces la menor altura. Por ejemplo, si esta altura fuese de 4 unidades, acá sería 16 unidades. Si esta hipotenusa fuese de 3 unidades, perdón, si esta hipotenusa fuese 20 unidades, 4h igual 20, en consecuencia, h sería 5. Siempre que tengamos un triángulo rectángulo con este ángulo de 15 grados, la hipotenusa sería 4 veces la menor altura. ¿Ok? Se demuestra con el teorema de la menor mediana en el triángulo rectángulo. Ya. Muy bien. ¿No hay alguna otra pregunta? Muy bien. Haremos el solucionario. ¿Dónde está esto? Ya. Aquí, por ejemplo, me piden... ¿No hay actividad, digo? No hay, ¿no? Ya. Solamente me piden calcular cuánto es X en este ejercicio. Entonces voy a graficar a ese triángulo rectángulo notable de 45 grados y 45 grados. Sabemos que en ese triángulo los catetos son iguales. Y la hipotenusa, el producto de la raíz de 2 con cualquiera de esos catetos. Entonces, este ángulo de 45 grados acá en este vértice, el ángulo recto la hipotenusa con medida 10, este cateto con medida X, no se sabe cuánto es X, hay que calcularlo, ¿cierto? Acá este cateto también sería X, pero ponerlo está por demás, no es necesario, ¿cierto? Por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa sería X raíz de 2. Acá es X, acá también, aquí sería la hipotenusa X raíz de 2. Planteo mi ecuación entonces, diciendo que X por la raíz de 2 será igual con 10. Se cumple justamente eso. Se cumple que el producto X con la raíz de 2 debe de ser igual con 10. Eso sería el planteo de ecuación. Planteamos la ecuación de esta manera. ¿Qué podemos hacer acá? A ver, recordando un poco de álgebra. Si yo tengo, por ejemplo, raíz de 2
por la raíz de 3. Esto es recontra fácil, pues. Esto sería la raíz del producto de 2 y 3, o sea, raíz de 6. Si tuviese, por ejemplo, raíz de 2 por raíz de 2, eso sería la raíz de 2 por 2, o sea, raíz de 4, o sea, 2. Raíz de 2 por raíz de 2 también sería raíz de 2 al cuadrado. De tal manera que se puede simplificar y esto resulta ser 2. Entonces, tener presente esto. Tener presente esto. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Es algo básico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a copiar esto. Lo pego. Pero no tendría sentido dejarlo tal como está. En el segundo miembro, lo que podemos hacer es lo siguiente. El número 10 sería 5 por 2. Y yo sé que 2 es raíz de 2 por raíz de 2. Entonces, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Ese 10 lo voy a descomponer en 3 factores. Uno que sea el 5. Y los siguientes factores serían raíz de 2 por raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y 5 por 2 sería 10. No cambia la igualdad. Ya, 5 raíz de 2 por raíz de 2. De tal manera que la raíz de 2 en el primero y segundo miembro se puede simplificar y nos quedaría que x será igual con 5 veces raíz de 2. Por lo tanto, x igual 5 veces raíz de 2. Ahora, posiblemente alguno de ustedes lo resuelva de esta manera. No está mal resolverlo de otra manera. Obviamente hay muchas maneras de resolver el ejercicio. No creo que solamente se pueda resolver así. También, por ejemplo, lo pueden resolver de esta otra manera. Una vez llegada a esta ecuación, en donde x raíz de 2 es igual con 10, lo que podrían decir aquí es lo siguiente, que x será arriba 10 y abajo raíz de 2. Y hay una parte del álgebra que se llama racionalización. En esa parte del álgebra lo que hay que hacer aquí es multiplicar por algo y dividir con ese algo, ¿no? De tal manera que abajo me aparezca no una raíz, sino una cantidad entera. El factor racionalizante sería la raíz de 2. Abajo también, ¿no? Entonces, continúo por acá. 10 raíz de 2 en el numerador. En el denominador, raíz de 2 por raíz de 2. Eso sería 2. Ahora, 10 entre 2 sería 5. Por lo tanto, x será 5 veces raíz de 2. Como verán, no es la única forma de resolver el ejercicio. Pero de esta forma se necesita racionalizar, ¿ya? O sea, de tal manera que abajo esté un número entero. Eso se llama racionalizar. Ya, respuesta, x sería 5 veces raíz de 2. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio 2. Dice así. A partir de este gráfico se pide calcular cuánto es la suma x más y. No se sabe cuánto es x más y.
Entonces, ¿qué observa acá? Un triángulo rectángulo con este ángulo de 30 grados y otro que está dentro con ese ángulo de 45 grados. Hago el gráfico entonces. Vamos a hacerlo por acá. Hago mi gráfico. Primero grafico un triángulo rectángulo con uno de sus ángulos de 30 grados. Más o menos así. Y luego trazo esta línea. De tal manera que acá el ángulo sea de 15 grados. Y acá el ángulo recto. Marco entonces esos ángulos. En ese vértice, el ángulo recto. En este vértice, el ángulo de 30 grados. Y por acá, un ángulo de 45 grados. Ahí es 30 grados. Y aquí 45 grados. La hipotenusa del triángulo mayor, según el gráfico, mide 12. Acá es 12. Mientras que este cateto y la hipotenusa del otro triángulo miden X e Y. Acá será X de forma acotada. Eso es X. Mientras que la hipotenusa Y. Se pide calcular la suma X más Y. No se sabe cuánto es X más Y. Lo que se sabe es lo siguiente. Por ejemplo, podríamos empezar del triángulo rectángulo este que estoy sombreando. En ese triángulo rectángulo cuya región está sombreada. Notable de 30 y 60. El menor cateto sería la mitad de 12, o sea 6. 12 entre 2 sería 6. Entonces, una vez calculado este cateto, alguien dice por ahí, ya, entonces voy a calcular el otro cateto que va de acá hasta aquí, sería 6 raíz de 3. No tiene sentido. No tiene sentido calcular este cateto, pero se puede calcular y sería 6 raíz de 3. Pero no tiene sentido. Por gusto estaría haciendo eso. Más bien, lo que podría hacer aquí es ubicarme en este triángulo rectángulo notable de 45 grados y 45 grados. Y sabemos que en ese triángulo los catetos son iguales. O sea, en este caso sería que X es igual con 6. Digo entonces, del gráfico, a partir del gráfico, ya me di cuenta que ese cateto que es de medida X será igual con 6. Pero no solamente eso. La hipotenusa Y sería, en ese triángulo notable, el producto de este cateto con la raíz de 2. O sea, sería 6 veces raíz de 2. 6 raíz de 2. Entonces ya tengo calculado cuánto vale X. ¿Qué pasó acá? Ya tengo calculado cuánto vale X. Y también cuánto vale Y. Ya tengo los valores tanto de X como de Y. Mi siguiente paso sería calcular lo que se está pidiendo. Que calcule la suma X más Y. Piden entonces esa suma. X más Y. Bueno, eso será igual con lo siguiente. X sería 6. X es 6 más Y. Y es 6 raíz de 2. Y bueno, lo dejo así nomás. La suma X más Y sería 6 más 6 raíz de 2. Tengan cuidado con esto porque alguien de repente dice, ya, 6 más 6 es 12 y la respuesta es 12 raíz de 2. No, tenga cuidado con eso. ¿Qué me está diciendo acá? Ok, Aranda, muy bien. Ok, muy bien, muy bien.
Ya. Siguiente ejercicio, 3. Dice así. Un lado de un triángulo mide 28, mientras que los ángulos adyacentes con este, 45 grados y 37 grados. Calcule la suma de medidas de los otros dos lados. Muy bien, entonces hago mi gráfico. Voy a graficar un triángulo que cumpla esas condiciones. Hay un lado que mide 28 unidades y los ángulos adyacentes con dicho lado de medidas 37 grados y 45 grados. Entonces, más o menos de esta manera. De tal manera que en este vértice el ángulo sea notable, o sea 45 grados. Y en este otro vértice el ángulo de 37 grados. 37 es aproximadamente y el 45 grados exactamente. Y el lado adyacente con dichos ángulos de medida 28. Acotamos esa distancia y le ponemos 28. Y entonces se pide calcular con esas condiciones cuánto suman los otros dos lados. No se sabe. Digamos entonces que, por ejemplo, este lado que sea con medida X y el otro que sea con medida Y. Se pide calcular X más Y. ¿Cuánto será esa suma? No se sabe. Habría que calcularlo. No se sabe cuánto es la suma X más Y. ¿Qué hacemos? La idea está en formar triángulos, rectángulos que sean notables o de repente aproximados. ¿Cómo? Por ejemplo, por este vértice, trazar esa altura. Trazamos entonces por ese vértice la altura relativa a ese lado que mide 28. Eso sería trazo auxiliar, con líneas punteadas. Entonces, podríamos empezar de este triángulo rectángulo, que tiene ese ángulo aproximadamente de 37 grados. Y en ese triángulo, esta menor altura, la opuesta al ángulo de 37 grados sería como 3, o sea, 3 veces K. 3 veces K. No se sabe cuánto es K. Pero se sabe que este otro cateto sería 4 veces. Mientras que la hipotenusa Y sería 5 veces. Ya trabajamos en este triángulo rectángulo. Ahora, en el otro. En el otro triángulo rectángulo, notable de 45 grados con 45 grados, resulta que los catetos son de medidas iguales. O sea que si este cateto es 3 veces K, el otro también sería 3 veces K. Pero la hipotenusa X sería 3 veces K y por la raíz de 2. 3 veces K por la raíz de 2. X igual 3 veces K por la raíz de 2. No se sabe cuánto es K, pero se puede calcular. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea está en calcular esa constante K. Una vez que tengamos calculado la constante K, calculamos X, luego Y, y finalmente lo que nos están pidiendo. Manos a la obra. Calcular la constante K, diciendo que 3K con 4K van a sumar 28. Planteo mi ecuación. Digo entonces, pero del gráfico sería que 3K más 4 veces K suma 28. 7 veces K igual 28. 7K igual 28.
De donde que la constante K sería 28 entre 7, o sea, 4. Ya tengo la constante K. K vale 4. Obviamente calcular K no es la respuesta. Ya puedo calcular conociendo esa constante. ¿Cuánto es X y cuánto es Y? Entonces, siguiente paso, calcular X y también Y. ¿Cómo calculo X? Reemplazando. K vale 4. 3K raíz de 2, o sea, 3 por K y por la raíz de 2. 3 por 4 sería 12. Y por lo tanto, X será 12 veces raíz de 2. Luego, X será igual con 12 veces raíz de 2. X será igual con 12 veces raíz de 2. Mientras que Y será pues 5 veces K, como K vale 4, 5 por 4 sería 20. X igual 12 veces raíz de 2. Y sería 5 veces K, o sea 5 por 4, 20. Ya tengo X y también tengo Y. Finalmente calcularé lo que me están pidiendo, que sume X con Y. Eso sería 12 raíz de 2 y más 20. Digo entonces, por lo tanto, la suma X más Y será 12 raíz de 2 más 20. 12 veces raíz de 2 más 20. Listo. Como verán, es cuestión de operar correctamente, plantear correctamente la ecuación y todo eso que siempre estamos haciendo, ¿no? Muy bien. ¿Qué me están diciendo por acá? 3X más 4X igual a 28. Ok, Medina. A ver, ¿qué han hecho por acá? Ya, este es ¿de quién? Aranda. Ya, muy bien, Aranda. Ok, Aranda, muy bien. K es igual a 4. Medina. Ya, ok. Aranda, luego reemplazas, ¿no? Ya, muy bien. Ok, muy bien, Aranda. Está bien eso. Ok, seguimos. Resolución 4. ¿Qué dice? Solamente nos piden calcular cuánto vale X y cuánto vale Y. Ya ni siquiera es necesario hacer el gráfico, porque aquí lo que se cumple es que este cateto X sería 2, mientras que la hipotenusa Y sería 2 veces raíz de 2, ¿ya? Entonces digo acá de manera directa ya, no es necesario hacer el gráfico. Se cumple que en ese triángulo los catetos deben de ser con medidas iguales. Este cateto X con el otro que mide 2 son iguales. O sea, X igual 2. No solamente eso. La hipotenusa que es con medida Y sería el producto de un cateto con la raíz de 2. O sea, será pues 2 veces raíz de 2. Ya tengo los valores de X, Y. Y lo que me piden es que calcule la suma X más Y. Pues eso será 2 más 2 raíz de 2. Por lo tanto, la suma pedida sería 2 más raíz de 2. X más Y. 2 más 2 raíz de 2. Y ahí nomás lo dejo. Esa sería la respuesta. ¿Qué has hecho, Aranda? Ya esa es de la anterior, ¿no? Y esa es de la última, ¿no? Sí, está bien, ajá.
Siguiente y última. A partir de este gráfico se pide calcular cuánto vale X. Veo uno que está encima de otro, ¿no? Un triángulo rectángulo que está encima de otro. Ambos tienen ese ángulo aproximado de 37 grados. Ujú. Hago mi gráfico entonces. Primero empiezo graficando un triángulo rectángulo que tiene ese ángulo notable de 37 grados. Más o menos así. Y luego abajo hay otro. Digo, por encima hay otro. Con ese ángulo notable también de 37 grados. Que más o menos sería así. Más o menos así. Ya, marco los ángulos. Primero los rectos. Y luego esos ángulos notables o aproximados de 37 grados. Y acá también. Muy bien. ¿Cuál es el dato? Este cateto de ese triángulo es 16. Y se pide calcular cuánto vale X. No se sabe. No se sabe. Entonces, podríamos empezar de este triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, este 16 sería 4 veces K. 4 veces K sería 16. ¿De dónde que la constante K se puede calcular? Obviamente también se puede calcular este cateto y también se puede calcular la hipotenusa. La hipotenusa sería 5 veces K. Como 4K es 16, la constante K sería 4. Y por lo tanto 5 veces K sería 5 veces 4, o sea 20. Es decir que la hipotenusa en ese triángulo rectángulo sería de medida 20 unidades. ¿Ok? Pero si ahora centramos la atención en este triángulo rectángulo cuya región voy a sombrear. Sombreo esta región. Digo lo siguiente. En ese triángulo rectángulo, el X sería como 5, mientras que este cateto 20 sería como 4. Entonces digo esto. Se cumple lo siguiente. Se cumple. En este triángulo rectángulo, la hipotenusa X sería 5 veces algo. Por ejemplo, 5 veces A. Mientras que este cateto, que acabo de calcularlo y que mide 20, sería 4 veces ese algo. O sea, 4 veces A sería 20. ¿De dónde que la constante A sería 5? 4A es igual con 20. ¿De dónde A sería 5? Y que por lo tanto ya se puede calcular X. Sería 5 veces A, o sea 5 por 5, 25. Por lo tanto, X será 25.
Ujú. ¿Qué me están diciendo por acá? Ya, muy bien, Aranda. Ya. Ok, si no hay alguna pregunta, damos por terminada esta clase. ¿Alguna pregunta, digo? En todo caso, ya pueden estar dando su temático. Si no hay alguna pregunta, digo. Confirmen si todo está bien. Ok, Pirca. Ok, Larico. Confirmen si todo está bien en su examen temático, en su temático de hoy día.